Bueno, yo creo que cuando uno hace las cosas que le gustan, encuentra tiempo. Es verdad que a veces tienes que, bueno, sufrir un poco para compaginar unas cosas con otras y para compatibilizar actividades de familia con las actividades más profesionales, pero si te gusta lo que haces, lo haces con gusto y además si tienes la suerte de que tu familia te apoya, pues te comprenden perfectamente. Que sería muy útil el humor como herramienta política. Me parece que el humor en todos los órdenes de la vida tiene una función apaciguadora. Creo que sirve para, digamos, flexibilizar las posturas, ¿no? Si uno es capaz de reírse o de hacer humor con sus propias posturas, con sus propias convicciones, es decir, relativizar, va a ser más fácil llegar a acuerdos. Y creo que en definitiva es de lo que se trata tanto en política como en la vida. No puedes pretender imponer siempre tus criterios, tienes que ser capaz de escuchar a los otros y de reírte de tus propias posturas, ¿no? Yo creo que el ser humano, por definición, es un ser con gran capacidad para equivocarse. Yo desconfío mucho de la gente que siempre cree que tiene razón. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que el humor sería una buena herramienta en la política. Es un espectáculo muy sencillo, es un espectáculo de payaso en el que estoy solo en el escenario. He intentado, ya nació con esa idea, pero con el paso de los años he intentado todavía profundizar más en la idea de la nada, es decir, de trabajar con los mínimos elementos posibles que al final son los esenciales, es decir, el público y el payaso, ¿no? La relación, lo que pasa entre el payaso y el público mientras el payaso está aquí y el público quiere reír. Reducir al máximo, digamos, el aspecto material del espectáculo, no hay ningún efecto de luz, no hay ningún efecto de música, es sencillamente una especie de conversación entre el público y el payaso. Esto es tan complicado como cuando a un padre le preguntan a quién quiere más, ¿no? A qué hijo quiere más. Es decir, puedes tener una predilección por la ternura de uno, puedes tener un amor especial por el talento y la brillantez de otro, te puede gustar la candidez de alguno de otro de tus hijos. Cuando se trata de este tipo de cosas, yo creo que disfrutas con todos. Hay alguno que no me ha gustado interpretar, que no me ha gustado hacer, pero también le guardo cariño, porque creo que he aprendido mucho con aquellos personajes con los que he sufrido y con los que luego en el escenario no he sido capaz de disfrutar, porque uno se tiene que hacer preguntas también de las malas experiencias y aprender de ellas. Solidario, me gustaría ser más. Creo que la solidaridad siempre tiene un techo demasiado bajo. Si uno mira a su alrededor se da cuenta por lo menos de que es insuficiente. Es decir, si el mundo está tan desajustado, si tan desequilibrado, si está tan mal repartido, es porque hay algo que no está funcionando. Es decir, que nuestra solidaridad es bastante corta, incluso la de aquellos que pensamos que pueden estar más en la avanzadilla. Yo no me considero de los que estamos más en la avanzadilla, pero incluso la labor de todas aquellas personas que trabajan mucho y muy duro por la justicia en el mundo y por un reparto más igualitario de las cosas, está claro que no consiguen lo que pretenden. El mundo está muy mal hecho. En Payasos sin Fronteras, pues lo que hacemos es lo que sabemos hacer los payasos, intentar hacer reír. ¿En dónde? Pues en lugares donde la risa parece oye, el sentido del humor han desaparecido, lugares donde hay conflictos bélicos, lugares donde hay crisis humanitarias, donde hay muchísima miseria, lugares donde realmente es complicado sentir que se puede volver a reír, porque la risa es siempre un signo de esperanza, ¿no? Digamos que el problema no es que nos ríen, el problema es que parece que no hay esperanza, que no hay motivos para la alegría. Entonces, bueno, nosotros desde lo que podemos intentamos evitar eso, intentamos paliarlo, intentamos encender pequeñas chispas de esperanza. Pues hombre, yo me siento mayor, lo cual no quiere decir que me sienta mal, todo lo contrario. Creo que cuando echas la vista atrás y lo que ves son cosas bonitas, como que una muestra de payasos sigue viva después de 2 décadas, pues dices que bien. Qué gusto. Yo me siento simplemente pues un eslabón más en esta cadena hermosa de trabajo durante tantos años de toda la gente a los que hay que felicitarles, a los que hacen posible que esto siga vivo, ¿no? Que después de 21, 22 años esto siga en pie y siga existiendo y siga haciendo reír a tanta gente. Y espero, pues ojalá, ¿no? Que dentro de 20 años, cuando ya sea mucho más mayor que ahora, ojalá esto siga existiendo y yo pudiera volver a subirme a este escenario a hacer lo que más me gusta, que es el payaso.
Bueno, pues que yo creo que ahí el mundo está lleno de cosas muy feas, de que estamos rodeados de sucesos terribles, de maldad, de aspectos que nos hacen, yo creo, llegar a la conclusión de que el ser humano es un ser bastante despreciable. Lamentablemente, ¿no? Pero que todavía existen posibilidades de ver aspectos bellos en el ser humano. Todo lo que tiene que ver, creo, con el arte y con la cultura dignifica bastante al ser humano. Y la muestra de payasos es bueno, pues uno de esos granitos de arena que hacen que la vida merezca la pena. Estas pequeñas cosas, venir, reunirse, sentarse y reírse con algo tan sencillo como es el trabajo de un payaso, me parece que es algo muy hermoso, muy poco valorado, porque parece que no tiene demasiada importancia, pero yo creo que tiene más de la que parece. Soy de la opinión de que sin el sentido del humor y probablemente sin la existencia de los payasos, los bufones y todos los personajes que nos hacen reír, probablemente el mundo ya no existiría. Ya nos habríamos aniquilado unos a otros y nos habríamos exterminado, porque en la bronquedad, no sé si esta palabra existe, creo que sí, ¿no? En lo bronco de la vida, creo que estamos ya muy hartos de vivir. Necesitamos momentos de relax, momentos de reencontrarnos con esa parte hermosa, relajada y de juego onírica y también lúdica del ser humano, y el payaso es uno de esos elementos. Y bueno, pues esta muestra, que lleva 20 y tantos años viviendo, yo creo que es el mejor ejemplo para demostrar que tiene un sentido y que para nuestra sociedad es útil. Nos hace falta reír.